tardes a todos los que nos están acompañando. Quisiera extender mi agradecimiento por tomarse este tiempo en el día de hoy para poder aprender un poquito más sobre las consecuencias que tiene la enfermedad celíaca sobre la salud mental. En el día de hoy nos acompaña la panelista Ariadna González, es médico psiquiatra y es la persona que está encargada el día de hoy de darnos esta docencia. Les voy a agradecer que por favor mantengamos los micrófonos en silencio para no crear distracciones. Al mismo tiempo, en el momento en que ustedes tengan alguna duda, les surja alguna inquietud en el momento de la presentación, lo pueden colocar en el chat y yo le voy a estar entonces haciendo las preguntas a la doctora. Sin más, entonces, Ariadna, quedamos contigo. Buenas tardes, gracias al grupo Somos Celíacos PTI y a todos los que nos están acompañando en la tarde de hoy. Más que todo es un conversatorio, ¿sí? Para conocer un poquito más, aunque yo sé que ustedes hacen mucha psicoeducación, así que conocen mucho acerca de la enfermedad celíaca, pero el día de hoy vamos a tratar de cuál es el impacto de la salud mental luego que se da el diagnóstico de enfermedad celíaca. A ver, cuando una persona es diagnosticada de enfermedad celíaca, se enfrenta a muchos cambios importantes en su vida. Por un lado, la parte física, ¿no? Empiezan todos estos síntomas que conlleva la repercusión de esta enfermedad, ¿sí? Pero además de esto, empiezan a sentirse mal con ellos mismos. Y el que te digan a ti a una edad temprana que tienes una enfermedad crónica, o sea, que va a ser una enfermedad para toda la vida, y que además de eso te va a restringir uno de los placeres mayores del ser humano, que es comer, ¿sí? Todo esto va a llevar a una cascada de emociones negativas, ¿sí? Que muchas veces nos empezamos a preguntar por qué yo, si esto es por culpa de la herencia de mi mamá, de mi papá. Pero llega un punto en que, bueno, tenemos que aceptar y poder continuar con nuestra vida. Pero ese tiempo, esa adaptación no es tan fácil para todos. Entonces eso es lo que vamos a ir conociendo a través de la docencia de hoy. Dentro de los puntos que vamos a tratar son los conceptos básicos de qué es la enfermedad celíaca, cuáles son los síntomas y signos más importantes, cuáles son los síntomas de ansiedad y depresión que muchas veces se enmascaran con otras características, saber si es heredable, la importancia del entorno familiar, sobre todo a la hora que nos dan este diagnóstico, si afecta la calidad de vida. Y vamos a hablar un poquito porque la enfermedad celíaca no solamente se ha quedado en el sector salud, sino que también se ha quedado en el sector económico, ¿sí? Porque vemos que grandes industrias están invirtiendo en alimentos gluten free. Y bueno, y las conclusiones. Entonces, ahora quiero que escuchen este video. Me dicen si el volumen está adecuado. Un servicio de la revista NIH Medline Plus. Está un poco bajo, Ariadna. Lo escuchas en las noticias, pero ¿qué es y dónde se encuentra? El gluten es una proteína. Se encuentra naturalmente en algunos granos como el trigo, la cebada y el centeno. No tu arroz. Los alimentos que comúnmente tienen gluten son las pastas, cereales y pan. A veces, el gluten puede colarse en otros productos como suplementos vitamínicos, bálsamos labiales y algunos productos para el cabello o la piel. La mayoría de las personas no tiene problemas con el gluten, pero algunas no pueden consumirlo porque tienen una enfermedad autoinmune llamada enfermedad celíaca. El gluten les hace sentir mal. A veces, la enfermedad celíaca es hereditaria, o sea, se transmite de padres a hijos. Es bastante común. 1 en 141 personas en Estados Unidos tiene enfermedad celíaca. Pero la mayoría de la gente que tiene enfermedad celíaca no sabe que la padece. En la enfermedad celíaca, el gluten puede provocar que el sistema inmunitario ataque al intestino delgado. Las células del sistema inmunitario dañan unos pequeños relieves del intestino delgado llamados vellosidades y esto aplana la mucosa intestinal. Cuando las vellosidades se deterioran, el organismo no puede absorber los nutrientes que necesita. Esta reacción del sistema inmunitario puede llevar a otros problemas de salud. Los síntomas de la enfermedad celíaca en adultos pueden ser
dolores de cabeza, depresión o ansiedad, cansancio, dolor en los músculos o en los huesos, sarpullido con picazón que causa ampollas llamado dermatitis herpetiformis, y en niños, dolor de estómago, náuseas y vómitos, retraso en el crecimiento y pubertad tardía. Si no se la trata, la enfermedad celíaca puede causar complicaciones graves como anemia, infertilidad y huesos frágiles con tendencia a quebrarse. La enfermedad celíaca puede ser difícil de diagnosticar porque se parece a otras enfermedades. Si su doctor cree que usted puede tener enfermedad celíaca, puede pedirle un análisis de sangre que busque marcadores. El diagnóstico también puede ser confirmado con una biopsia. Para ello, se extrae un pequeño fragmento de tejido bajo anestesia usando un tubo delgado llamado endoscopio. La buena noticia es que existe un tratamiento: hacer una dieta sin gluten. Las personas con celiaquía deben aprender qué pueden comer y qué no, y deben leer las etiquetas de los alimentos con atención. Para la mayoría de la gente, seguir esta dieta ayudaría con los síntomas y también a sanar el intestino delgado. Pero para algunas personas, cambiar solo la dieta no funciona. Para aquellas, encontrar la fuente del gluten oculto que no saben que están consumiendo puede ayudar. A través del Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales, los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos, NIH, apoyan la investigación sobre la enfermedad celíaca. Encuentre más información sobre esta y otras. Bueno, este video me pareció interesante porque no solamente nos da como las bases biológicas de cómo se produce la enfermedad celíaca, sino que nos habla mucho de los síntomas y cómo es la vida de una persona con enfermedad celíaca, ¿sí? Por ejemplo, en España existen más o menos 450,000 personas con celiaquía, ¿sí? Y entre los problemas que ellos más confrontan es la dificultad para llevar una vida normal. ¿Y por qué esto? Entre muchas razones está el precio de los alimentos, porque para el paciente celíaco tiene que hacer un esfuerzo monetario para comprar alimentos que no contengan gluten, ¿sí? Y estos alimentos usualmente, que son alimentos saludables, son mucho más costosos. Lo otro es la contaminación cruzada. Y esto pasa diariamente, digamos, si la persona con enfermedad celíaca, digamos, va a comer a casa de un amigo, o va a una fiesta, o va a comer a un restaurante, y aunque la persona diga que tiene la enfermedad celíaca, muchas veces no hay los cuidados quizás de, digamos, a la hora de poner el pan, para el resto de las otras personas colocan la comida también o el alimento de la persona con enfermedad celíaca en el mismo plato. Entonces, esto es lo que se llama contaminación cruzada. Y vamos a ver que no es solamente porque quizás pueden decir, he escuchado quizás algunas personas decir, bueno, eso no es nada, si fue un poquito nada más, pero ¿cuánto daño hace a la persona con enfermedad celíaca? Entonces, como ven, es complicada la vida del paciente y muchas veces los pacientes se abstienen, digamos, de tener una vida social, de salir, por el temor a no quedar mal o que sus amigos no digan o los familiares digan, ah, pero mira, este es creído o este no sabe ser humilde y aceptar un plato de comida, sino que tiene todas esas exigencias, pero no son exigencias, sino que son necesidades en particular del paciente con enfermedad celíaca. Hay diferentes instrumentos que miden la calidad de vida del paciente y que de cierta forma dan una orientación de cuán difícil y por qué es necesario establecer normas y darle seguimiento a las personas con enfermedad celíaca. Se ha visto también dentro de la prevalencia que la cantidad de personas que van a tener enfermedad celíaca van a ser del sexo femenino, ¿sí? Entonces, como dice la presidenta de la Asociación de Celíacos en España, Celíacos en Acción, la enfermedad celíaca es una forma de vida. ¿Sí? ¿Y por qué es una forma de vida? Porque esto, creo que una vez le dan el diagnóstico al paciente, la vida se hace un poco más sencilla, porque entienden por qué todos estos síntomas, por qué todo este deterioro a nivel, digamos, de su bienestar emocional. Porque imagínese una persona que cada vez que sale o cada vez que come todo le cae mal, le molesta,
se debe sentir irritable, se debe sentir triste, y para el resto de las personas que están alrededor de ella, si no lo comprenden, se vuelve un problema. Entonces, por eso la enfermedad celíaca es una forma de vida. Y lo más difícil es que se confunde, como dijeron en el video, con otras enfermedades, sobre todo del área de los gastroenterólogos, en donde es difícil porque realmente hay síntomas que se presentan en enfermedades parecidas. Entonces, a veces el diagnóstico no es tan fácil de hacer. Y no solamente se basa en la clínica, sino que para poder hacer una confirmación de enfermedad celíaca necesitamos hacer una biopsia intestinal. Y no todo el mundo, también por la dificultad de nuestros sistemas de salud, a nivel público sobre todo, tienen la capacidad quizás de pagar o de tener una cita a tiempo para poder hacerse una biopsia intestinal a través de una endoscopía. Entonces, ¿qué pasa en los pacientes con enfermedad celíaca? Como mencionaban en el video, tienen elevados cantidades de anticuerpos contra el gluten, ¿sí? Estos anticuerpos tienen unos nombres complicados que no voy a mencionar ahora, pero que también en sangre se pueden medir. Así que esa es una forma también de poder hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca. Entre las manifestaciones clínicas que se ven, hay un tipo de enfermedad celíaca que se presenta desde que la persona nace. Y hay otros síntomas que se presentan cuando la persona ya es adulta o es adolescente. Entonces, se menciona que existen dos tipos de enfermedad celíaca. Por ejemplo, si se presenta en la edad, en la niñez, pueden haber síntomas como diarrea, anorexia, vómitos, dolor abdominal, el niño se siente irritable, es un niño llorón, siempre está triste, como retraído, son esos niños que vemos a veces quizás en un kinder, que no comparten con otros niños, o están malhumorados, son introvertidos, ¿sí? Y además de eso pueden tener otros signos como malnutrición, distensión abdominal, hipotrofia muscular, o sea que sus músculos están débiles, pues no tienen la suficiente cantidad de proteínas, retraso en lo que es su crecimiento natural y pueden sufrir de anemia. En el caso de los adolescentes, entonces muchas veces los adolescentes pasan desapercibidos porque son asintomáticos, pero pueden presentar algunos síntomas, digamos, por ejemplo, en las niñas se nota más que puede haber irregularidades en la menstruación. Entonces son estas niñas que su menstruación no viene todos los meses, que se desarrollan un poquito más tarde, ¿sí? Que tienen problemas de estreñimiento. Y una de las características que podemos ver, sobre todo en los varones que son de baja estatura, empiezan a tener problemas con el cabello, en las articulaciones, sufren de muchas aftas, como muchos sapitos, como le dicen los papás a los niños. Y ya en la adultez, entonces se ven otros síntomas que serían más comunes, como la diarrea crónica, el dolor abdominal, el síndrome de intestino irritable, los dolores óseos y articulares, la infertilidad inclusive y abortos recurrentes, problemas de calambres, que es lo que significa la palabra tetania, y síntomas de ansiedad, depresión, inclusive se han visto cuadros de epilepsia, ¿sí? Entonces, estos pacientes también van a tener características específicas de malnutrición, a veces se hinchan, que son los edemas periféricos, se llenan de líquidos, pueden tener anemia y pueden tener alteración a nivel de las enzimas del hígado y aumento del vaso. Entonces, no es tan fácil decirle a un celíaco que, bueno, no pasa nada, fue un poquito, pero ese poquito para ese celíaco conlleva a toda esta sintomatología. Entonces, aquí, por ejemplo, en una cena familiar, que alguien utilice el mismo cuchillo con el que partió el pan y luego de manera quizás involuntaria toque la comida de la persona con enfermedad celíaca, ya puede generar algún tipo de sintomatología. Entonces, aquí es donde la familia tiene que aprender acerca también de la enfermedad y ser un poco tolerante, ¿sí? La prevalencia estimada en los países europeos es más o menos del 1% y sí se reconoce que es mayor en esas áreas en proporción que los países latinoamericanos. Sigue siendo más frecuente en mujeres en proporción de 2 a 1, ¿sí? Y la mayoría de los casos usualmente no se diagnostican a tiempo y el paciente pasa muchos años dando vueltas, con muchos síntomas,
siendo tratado muchas veces por gastritis, colon irritable y muchas otras enfermedades parecidas antes de llegar al diagnóstico definitivo. Existen estudios, sobre todo este estudio en Alemania, que se hizo para medir cómo era la calidad de vida del paciente celíaco. Y allí ellos estudiaron 1.612 pacientes que dijeron que en algún momento ellos tenían una percepción de que su calidad de vida era mala, era muy mala. Y dijeron que mejoró su calidad de vida cuando realmente les dieron el diagnóstico y empezaron a ser tratados y a llevar una vida libre de gluten. Usualmente se piensa que la calidad de vida de la persona con enfermedad celíaca va a mejorar cuando empieza a consumir los alimentos que son libres de gluten, pero hay un pequeño grupo de personas que puede que ya traigan algunos síntomas o algún trastorno de ansiedad o depresión y que esto lo exacerbe. Entonces a este grupo de personas le va a costar un poquito más salir de ese cuadro a pesar de que ya están siendo tratados de la manera correcta por su enfermedad celíaca. Otro estudio también mencionó, este es un estudio americano, donde ellos decían que el mayor impacto para ellos, o lo que más les molestaba dentro de su calidad de vida, era que tenían problemas para viajar, porque imagínense, cuando uno va en el avión, a todos le dan el mismo menú, ¿no? Es muy raro que cambiaran quizás el tipo de carne, pero es el menú igual para todos. Otro que les afectaba mucho era el impacto familiar, porque claro, imagínense, la dieta en la casa, esta persona tiene que comer diferente al resto de los miembros de la familia. Y el 41% afirmaba que esto también afectaba en su trabajo. Por eso es importante informar a la familia, informar a los conocidos de las personas con enfermedad celíaca para que se pueda ser tolerante y poder tener una mayor convivencia y apoyo al paciente con enfermedad celíaca. Entonces, este estudio también de Estados Unidos, en comparación con el grupo de los europeos y Brasil, ellos vieron que la prevalencia de depresión en los pacientes con enfermedad celíaca era alta, o sea, de un 57.1%. Y estos pacientes, a medida de que iban avanzando en el tiempo con su tratamiento, con sus cambios en estilo de vida, muchos iban mejorando los síntomas de depresión. Pero hay un pequeño grupo, como les mencioné anteriormente, que siempre van a necesitar como un apoyo extra. Entonces, estos eran los pacientes que derivaban a la consulta de salud mental. Las teorías de que la persona con enfermedad celíaca pudiera tener algún tipo de cuadro de depresión o ansiedad se ha descrito porque hay muchas patologías que se asocian o a otras enfermedades del sistema nervioso central que se asocian a la enfermedad celíaca. Entre ellas se ha encontrado personas con ataxia cerebelosa, que eso significa como un tipo de marcha inestable, neuropatías periféricas, que es muy parecido como a la neuropatía de los diabéticos, donde llega a un punto donde, digamos, en sus terminales nerviosas empiezan a afectarse y la persona no tiene la misma sensibilidad, digamos, a la hora de agarrar un objeto o de pisar, no tiene la misma sensibilidad que tendría el resto. Lo otro que lo hace difícil también, y que por eso muchos celíacos se deprimen, es que la adherencia a tener una dieta libre de gluten no es tan fácil. No es tan fácil por lo que mencionamos, los costos, la accesibilidad. Por ejemplo, una persona que trabaja todo el día y que su trabajo es en la calle, digamos, hablemos de los abogados que pasan de un lado a otro moviendo documentos. Entonces, ¿qué es lo más accesible para comer? La empanada, el Kentucky, el McDonald's, lugares de comida rápida donde la mayoría de los alimentos van a tener gluten. Otros piensan que una de las consecuencias que podrían llevar a depresión en este tipo de pacientes sería la malnutrición, ¿sí? Porque la dieta se vuelve tan restrictiva que muchas veces la persona entonces deja de recibir los nutrientes necesarios para tener una buena nutrición. Otros investigadores lo que atribuyen es que hay mala absorción
a nivel de las vellosidades del intestino, ¿sí? El intestino tiene como unos deditos, ¿sí? Y esos deditos permiten que se absorban ciertas vitaminas, ciertas sustancias que son importantes para nutrirnos. Entonces, si esos pequeños deditos o esas están alterados, no permiten la absorción de estas vitaminas, por ejemplo, la vitamina D, que es importante para la memoria, importante para envejecer de forma saludable, y el triptófano, que es un precursor que tiene que ver con las sustancias que a nivel de nuestro cerebro equilibran que no haya depresión. Entonces, si estas sustancias no se están absorbiendo a nivel de los intestinos, es difícil que se den otros procesos a nivel cerebral que son importantes para mantener a la persona en un estado emocional estable, ¿sí? Y, por ejemplo, la sustancia clave que se habla aquí es que no se logra producir la serotonina, y ahora lo vamos a ver en una gráfica. Entonces, muchas veces con solo mejorar, en casos más leves, los niveles normales en la dieta sin gluten y que se logren absorber esas sustancias, se mejoran los síntomas depresivos. Entonces, por ejemplo, el triptófano es un precursor. Un precursor quiere decir que es necesario para que se produzcan otras sustancias. Y en este caso, el triptófano se obtiene de la proteína de los alimentos y es necesaria para poder producir la serotonina. Y la serotonina tiene muchas funciones a nivel de nuestro organismo. No solamente tiene que ver con la parte de las emociones, o sea, con la parte de no estar deprimido, tiene que ver con la parte del sueño, la parte del apetito. Y todo esto, si no logramos que se absorba el triptófano, no vamos a producir las cantidades adecuadas de serotonina. Otra sustancia importante que se produce a partir del triptófano es la melatonina. Y si recuerdan, inclusive se ven en las farmacias y todo, que lo venden así sin receta, la melatonina es la hormona del sueño. Entonces, imagínense, una persona que no está logrando producir absorber el triptófano para producir la serotonina, que por medio de otras sustancias que se llaman enzimas, y se degradan a nivel de nuestro organismo, se produce lo que es la hormona del sueño, la melatonina. Esta persona probablemente va a tener dificultad para dormir, va a sufrir de insomnio. ¿Y qué pasa con el que no duerme? El que no duerme va a estar irritable, no va a poder concentrarse, no va a poder funcionar en el trabajo, no va a poder funcionar en la universidad, y todo esto trae complicaciones. Entonces, además de todo esto, como les mencioné, a través de las vellosidades o estos deditos del intestino delgado, se absorben algunas vitaminas, y entre ellas la vitamina B12. Y miren la vitamina B12 con todo lo que tiene relación con la parte de la fertilidad, con la parte de la tiroides. Entonces, las personas que no están recibiendo adecuada cantidad de vitamina B12 probablemente van a sufrir, no todas, pero algunas pueden sufrir infertilidad, hipotiroidismo, pueden tener alteración de los niveles cognitivos. La parte cognitiva, sobre todo, tiene que ver con la memoria, con la atención, con el poder, digamos, yo leer un libro y poder entender lo que leí, ¿sí? Poder hacer una tarea, poder planificar el día de hoy, digamos, el día de hoy tengo que hacer tantas actividades, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me voy a organizar? Y la parte de la energía, ¿sí? Vamos a estar bajos de energía. Y todo esto, todas esas deficiencias nos van a llevar a un cuadro depresivo o de ansiedad. Entonces, estos son los deditos, las vellosidades que yo les digo que tiene el intestino, que si no se logran absorber estas sustancias de forma apropiada, se van a causar algunas complicaciones. Entonces, entre las sustancias que usualmente no se logran absorber en las personas con enfermedad celíaca está el hierro, por eso que muchas personas sufren de anemia, está la vitamina B12, otros elementos como el calcio, cobre, el ácido fólico, que es importante sobre todo en las mujeres en edad reproductiva, el zinc, entre otras vitaminas. Y todo esto nos va a llevar, la vitamina D, nos va a llevar a algunas patologías como osteoporosis, infertilidad, problemas neurológicos, inclusive en los últimos estudios se habla de que si no se trata de la forma adecuada, se podría producir hasta cáncer. Entonces, hay un término que se está acotando en los últimos tiempos que se llama neurogluten, que tiene que ver cómo el gluten afecta
o interviene con algunas enfermedades neurológicas. Y entre esas enfermedades se ha visto que podría producir epilepsia, ¿sí? Ataxia, que es esta marcha difícil, como de base ancha, como a veces vemos en los pacientes con Parkinson, que ellos abren un poquito más las piernas como para mantener la estabilidad, la esclerosis múltiple, las jaquecas, los dolores de cabeza, el síndrome de Tourette y la polioneuritis, que tiene que ver con la afectación de varios nervios a nivel de nuestra médula espinal. Existen escalas, como yo les decía, para poder dar un seguimiento a las personas con enfermedad celíaca. Y por ejemplo, este estudio que fue realizado en Inglaterra, donde ellos encontraron que la edad promedio de los pacientes estudiados era de 38.9 años, o sea, la edad productiva. El 82% de estos pacientes eran mujeres, como dijimos, la mayor prevalencia va a ser en mujeres en la enfermedad celíaca, y el 17.1% de estos pacientes presentaban depresión. El 62.6% eran adherentes a la dieta, significa que habían hecho los cambios necesarios, y de esos que habían hecho los cambios necesarios, solamente el 10.4% presentaban depresión, o sea que hay una evidencia positiva en que al adquirir los nuevos hábitos para mejorar y tratar los síntomas de la enfermedad celíaca, los síntomas de depresión también tienden a disminuir, ¿sí? En cambio, los que no eran adherentes, o sea, los que no lograban tener un estilo de vida saludable o seguir los tratamientos, mantenían un porcentaje alto de depresión, un 37.4%. Y la mayoría de ellos, que siempre va a haber un porcentaje, tenían antecedentes previos de enfermedad depresiva. Entonces, al final lo que se quería concluir con este estudio es que una adecuada adherencia a una dieta libre de gluten se va a asociar con menor frecuencia de depresión. O sea, que entre más yo me adhiero a una dieta saludable para la enfermedad celíaca, tengo menos riesgo de sufrir de depresión. Hubo otro grupo también donde se mencionaban que habían tenido alteraciones psicológicas en pacientes que se les había hecho el diagnóstico de enfermedad celíaca y mejoraban después de la instauración de la dieta sin gluten. ¿Qué pasa en los niños y en el adolescente? Usualmente, como en el primer cuadro que yo les mostré, que hacía un cuadro comparativo entre los síntomas y signos que pueden tener a diferentes etapas de la vida, en los niños no es tan común la etapa de la sintomatología digestiva y puede estar ausente. Entonces, hay más otro tipo de síntomas que se relacionan o que se vinculan con otro tipo de enfermedad. Entonces, a veces muchos de estos niños ya venían presentando como banderitas rojas, hey, con este niño pasa algo, no es común que esté sufriendo de dolores de cabeza, dolores en las articulaciones, esté anémico, sin ningún antecedente, sin ninguna pérdida sanguínea por ningún lado. Entonces, esas son banderitas rojas que deben tener los papás para investigar, y más si hay algún antecedente por ahí familiar, si hay enfermedad celíaca. Entonces, muchas veces esto es lo que se ve. El iceberg de la enfermedad celíaca, ¿no? Donde apenitas se ven algunos síntomas, pero realmente ya hay una enfermedad que está instaurada desde hace muchos años y no se ha logrado identificar. Porque los síntomas en los niños y adolescentes no son patognomónicos, o sea, no son específicos como lo son en el adulto. Entonces, en el adulto es más fácil hacer el diagnóstico. Y eso es lo que pasa. Muchos adultos llegan al gastroenterólogo y esta enfermedad ha pasado desapercibida por muchos años. O sea, ellos han convivido con signos de malnutrición, con problemas de esteatorrea, o sea, que se les salen, digamos, las heces un poquito, lo cual debe ser muy incómodo, y quizás hasta por pena o hasta por miedo no han buscado la atención. Entonces, el diagnóstico se va retrasando y la persona sufre más, y no solamente sufre en la forma emocional, sino que también va teniendo consecuencias físicas que en algún momento, si no se trata a tiempo la enfermedad celíaca, podría ser hasta un factor para desencadenar enfermedades como un cáncer.
Bueno, esto ya lo mencionamos. Hablamos también acerca de que en la enfermedad celíaca también pueden haber enfermedades parecidas. Por ejemplo, hay personas que son alérgicas a algunos medicamentos y eso hay que hacer los diagnósticos diferenciales porque no es lo mismo ser alérgico y que yo me tomo un Benadryl a que yo sea que no puedo comer gluten, ¿sí? Y también está la otra parte que es la intolerancia, donde yo tomo, por ejemplo, pasa mucho en los adultos que ya nosotros no producimos, porque no es parte de nuestro metabolismo a esa edad, las enzimas o las sustancias que degradan la leche, digamos la leche de vaca. Entonces a muchas personas, digamos de adultas, les da diarrea cuando toman leche. Pero la persona sabe que es intolerante, o sea, es diferente a que la persona no puede comer el gluten, como es el caso de las personas con enfermedad celíaca. ¿Sí? Entonces, como para hacer la diferencia entre enfermedad celíaca, alergia y sensibilidad, digamos, a algunos nutrientes. Porque hay personas que, digamos, que no son puramente celíacos y pueden comer avena. ¿Sí? Entonces nos preguntamos si esta es una enfermedad heredable. Y sí, se ha demostrado que la enfermedad celíaca, entre el 5 al 15% puede ser heredable. ¿Sí? Y los que tienen otro tipo, digamos, de anticuerpos tienen una mayor prevalencia. Y usualmente el riesgo está más asociado en los familiares de primer grado. Primer grado significa mamá, papá, hasta abuelos, ¿sí? Pero usualmente es en los familiares más cercanos en que se produce la enfermedad celíaca. Entonces, una vez me dan el diagnóstico, ¿qué va a pasar? ¿Qué debo hacer? Usualmente, bueno, cuando le dan el diagnóstico de niño, el que le toca es al papá, ¿no? El niño quizás no se da ni por enterado, ¿no? Nada más cuando va a una fiesta y quizás hay otras cosas que él quiere comer, el dulce. Pero en la niñez quizás es un poco más fácil de manejar porque es el papá el que asume el rol. Entonces el papá puede ir creando desde muy joven hábitos de cómo se iba a ir comportando el niño. Pero ¿qué pasa cuando es en un adulto? Un adulto joven. Entonces, lo primero que uno piensa es, ¿por qué me pasa a mí? O sea, ¿por qué no le pasó a otro? Es culpa de mi mamá porque ella me heredó esto. Entonces, el paciente se desborda, la familia también se desborda y no saben qué hacer. ¿Sí? Es un proceso y yo siempre les digo a los pacientes que en todas las enfermedades crónicas, no solamente la enfermedad celíaca, sino otras enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, como el hipotiroidismo, es un proceso de adaptación, ¿sí? Uno hace un duelo de tu salud, tú haces un duelo de tu salud, no puedes tener las mismas conductas que tenías anteriormente y debes empezar a modificar o hacer cambios en el estilo de vida. Entonces, es normal esto, o sea, primero viene esa etapa de shock, de negación, pero luego viene una etapa de aceptación. Y el proceso se hace más fácil si se lleva en conjunto con la familia, en conjunto con los amigos, con el entorno social en que se mueve el paciente con enfermedad celíaca, ¿sí? Y de alguna manera, entonces, poco a poco van buscando las herramientas y van buscando la forma de poder afrontar y de poder apoyar a ese familiar. Porque sí, van a haber muchas reuniones familiares, van a haber muchas situaciones en que la familia entonces va a tener que hacer quizás algunos sacrificios. No es que ahora la familia también van a comer como si tuvieran enfermedad celíaca, pero por lo menos ser tolerantes y tener los cuidados para que el paciente no se vea afectado. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente, como yo les decía, demora mucho en que se le dé su diagnóstico definitivo? Lo vemos aquí en este árbol, donde el paciente pasa por tantos especialistas, desde reumatólogos, ginecólogos, alergólogos, gastroenterólogos, y luego cuando ya el paciente tiene el diagnóstico, igual es una enfermedad que hay que tratar de forma multidisciplinaria, ¿sí? Que no solamente le va a tocar llevarla al gastroenterólogo o en medicina interna o el médico familiar que va a este paciente, sino que como
esta enfermedad puede tener otras complicaciones, es bueno que el paciente pueda tener seguimientos por algunos especialistas, sobre todo si hay algún antecedente en la familia, digamos, de alguna enfermedad oftalmológica, algún glaucoma, algún problema reumatológico. Entonces, saber que está bien poder ir y dar el seguimiento con estas personas. Lo otro que se está hablando muy actualmente, en la actualidad, es que realmente las personas con enfermedad celíaca, puede ser que todos estos trastornos relacionados con la parte del gluten tienen que ver con cambios que hay en el microbioma. Entonces, este es otro nuevo término que se acuña a la medicina moderna, ¿no? La relación entre el microbioma y las enfermedades, no solamente degenerativas, sino también las enfermedades mentales. Entonces, hay una teoría que puede explicar que muchos de los factores que contribuyen al incremento de los trastornos relacionados con el gluten tienen que ver con los cambios en el microbioma. Y este cambio en el microbioma significa las bacterias de nuestro intestino, ¿sí? Micro a nivel microscópico y bioma es la vida que está a nivel de nuestro intestino delgado, que se ve afectada por todas las exposiciones químicas ante la que nosotros lo exponemos. Por ejemplo, el uso de antibióticos de forma no controlada. Por ejemplo, tengo un resfriado, me tomo un antibiótico sin consultar. ¿Sí? O la vecina le dijo a mi mamá que me diera un antibiótico, así que yo me lo tomé. Entonces, todos esos daños o todas esas injurias que le hacemos a nuestro intestino, quizás de forma inconsciente, pudieran estar creando un entorno para cambiar el tipo de bacterias que normalmente viven allí, porque nuestro intestino tiene unas bacterias que le decimos bacterias buenas, pero que en una cantidad específica está bien tenerlas ahí. El problema es cuando esa cantidad disminuye o aumenta, ¿sí? Porque si disminuyen, permiten que otras bacterias que pueden ser dañinas para nuestro intestino, entonces se alojen en esa área, o si aumentan, también pueden tener alguna consecuencia a nivel de nuestro sistema gastrointestinal. Entonces, eso es algo que todavía se está estudiando sobre la influencia real de estos factores en el microbioma para causar lo que es la enfermedad celíaca. Entonces, ¿qué pasa cuando a una persona le hacen el diagnóstico de enfermedad celíaca? Empieza a tener consecuencias como pérdida de la salud, las complicaciones de las que ya les hablé anteriormente, comorbilidades, porque empiezan a afectarse también otros órganos, empieza a haber restricción alimentaria, empieza a haber cambios en los hábitos o el estilo de vida. La persona se empieza a sentir diferente, ¿sí? Pero muchas veces no se siente diferente de forma positiva, sino que se siente quizás un poco desmotivada, siente que vale menos, se siente triste y empieza a manifestar algunos síntomas de depresión que ya empiezan a afectar la calidad de vida. Y muchas veces cuando se hacen los ajustes necesarios en que la persona empieza a llevar un tratamiento y tener una dieta sin gluten, puede recuperar esa calidad de vida. Pero también siempre va a haber un pequeño porcentaje que ya venían con algún antecedente de ansiedad o depresión que probablemente van a necesitar un apoyo un poco más que solamente cambios en la dieta o el estilo de vida. Entonces, como vemos, el impacto del diagnóstico se ve en todas las dimensiones de la vida. Entonces, ya para ir terminando, podemos decir como conclusiones que la enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten de la dieta y va a aparecer en individuos que están genéticamente predispuestos, o sea, que se va a heredar, ¿sí? Y su prevalencia es alta, pudiendo afectar hasta el 1% de la población. Uno parece pequeño, pero es un porcentaje alto, sobre todo en poblaciones pequeñas como las de nosotros. En cuanto a la prevención primaria, por ejemplo, hay que llevar una relación, digamos, si yo tengo un bebé y yo tengo enfermedad celíaca, yo tengo que llevar ese seguimiento con el pediatra para saber si mi niño
en algún momento podría desarrollar la enfermedad. Entonces, a la hora de empezar la dieta ya de otros alimentos, que sean pequeñas cantidades, de manera progresiva, ¿sí? Y eso debe llevar el seguimiento por su pediatra. La enfermedad celíaca puede aparecer en algunas personas de forma silenciosa, asintomática, ¿sí? Y después podemos ver las complicaciones, o sea, que esa persona va a tener problemas de desnutrición y va a tener algunos otros síntomas en una etapa muy avanzada. Entonces, a veces quizás este paciente no da oportunidad de que se puedan hacer un tratamiento porque no ha mostrado síntomas desde el inicio. Saber que los pacientes con enfermedades asociadas a enfermedad celíaca, como autoinmunitarias, cromosomopatías, por ejemplo, se ha visto mucho enfermedad celíaca en pacientes con síndrome de Down, que es una enfermedad de los cromosomas, y junto en familiares de primer grado, es importante siempre tener un grado de sospecha. O sea, si mi mamá o papá tienen enfermedad celíaca, yo debo estudiarme para estar seguro de que yo no esté padeciendo también lo mismo, ¿sí? Bueno, existen marcadores séricos, la biopsia intestinal va a ser el patrón de oro, o sea, ese es el que me dice definitivamente esta persona tiene enfermedad celíaca. Y bueno, el tratamiento más eficaz que se ha visto es la dieta restrictiva sin gluten. Y la causa más frecuente de que la persona, digamos, no responda al tratamiento o que se complique es que usualmente no se adhiere, o sea, el paciente no ha dejado de comer gluten. Y se debe recomendar al paciente y al familiar siempre buscar el contacto de otras personas que estén pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque esto permite que el paciente se sienta apoyado, les permite aprender acerca de su enfermedad con la experiencia de otros, ¿sí? Y les permite fortalecer su parte emocional y saber que no están solos, que hay otras personas como él que han logrado, que le han hecho el diagnóstico también y que han logrado seguir con su vida dentro de lo normal. Entonces, traigo aquí esta foto porque realmente no he ido a un supermercado que yo haya notado esto y sobre todo en unas letras así tan grandes que diga que es información para celíacos. Y eso es lo que se espera, o sea, que en algún momento las personas puedan ir al supermercado y saber qué alimentos tienen gluten y ellos poder estar seguros que lo que ellos están comprando y están ingiriendo es libre de gluten. Bueno, esto sería todo por el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctora Ariadna, muchísimas gracias. A nuestra querida audiencia, por favor, si tienen preguntas, si no quedó claro algo, si sienten que le refuercen sobre el tema de quizás la depresión, de la ansiedad, de cómo se podría tratar, fue muy importante, creo que en la parte en que enfatizaste sobre el entorno familiar, porque realmente creo que lo más importante una vez tenido el diagnóstico, que las personas sepan que no pueden tener ingesta de gluten y que hay que tener cuidado con la contaminación cruzada al mismo tiempo, es imprescindible contar con el apoyo de la familia. Que no nos lleven a lugares en donde hay comidas con gluten, que no hagan bullying. ¿Qué le puedes decir a las personas o a los pacientes que están enfrentando este tipo de problemas dentro de su entorno familiar y social una vez dado el diagnóstico? Porque vivimos en una sociedad que no entiende. Entonces, la sociedad panameña es dura, tiene un humor negro. Entonces, ¿qué le podemos decir a estos pacientes que están enfrentándose con esta situación actualmente y que lo que necesitan es un auxilio, es una ayuda? Entonces, ¿cómo ellos pueden abordar a sus familias sin que la familia se sienta amenazado? Porque como tú tienes un diagnóstico, no me quieres cambiar mi forma de pensar, sino cómo yo te puedo ayudar. No sé si me explico. Sí, lo más importante es la información, porque usualmente nosotros, no sé, es la naturaleza del ser humano, lo que desconocemos o nos da temor o lo rechazamos. Entonces, muchas veces el desconocimiento hace que el resto agreda, quizás, porque es una agresión, digamos, decirle a alguien, ofrecer, sabiendo que tiene una condición de salud, ofrecerle un alimento que tiene gluten, o sea, hasta ese punto, y quizás otro diría, pero estás exagerando, pero es que mira todas las consecuencias o todas las complicaciones que trae si yo me expongo a eso. Entonces,
lo más importante ahí sería informar, explicarles por qué. O sea, no es que es un capricho, no es que yo quiera, no sé, ser más especial, sino que realmente mi condición de salud amerita. Es igual que el diabético, por ejemplo. Si tú tienes un familiar diabético, tú no le vas a dar una bebida azucarada porque tú sabes que le estás haciendo un daño. Entonces, tratar de explicarle a los amigos, a los familiares. Y también es muy importante, sobre todo porque yo siento que no, el paciente con enfermedad celíaca no se debe restringir, o sea, él debe tener la oportunidad y el mismo derecho de ir, digamos, a un mall, de ir a un restaurante y que le ofrezcan un menú donde hay una opción que él pueda comer, ¿sí? Y que él se sienta seguro de que esa opción no va a estar contaminada tampoco. Entonces, eso es algo que bueno, nos toca, tanto le toca a los pacientes, a los grupos como ustedes, a las asociaciones, de hacer más énfasis, o sea, de que se pueda tener dentro de la vida normal, de que no sea solamente esta especialidad en la casa, ¿no? De que tienen que tener esos cuidados, sino también en los lugares, en los comercios, porque igual el paciente con enfermedad celíaca está pagando, está dando un servicio, está generando economía, entonces es importante hacerlo. No lo mencioné, pero en otros países quizás se van al extremo, ¿no? Entonces hay estos restaurantes gluten free donde la comida cuesta 3 veces lo que cuesta una comida normal. Entonces eso también es un abuso. Y ahí es donde se debe hacer conciencia y se debe hacer más campañas para que las personas conozcan de que es un derecho y deben haber oportunidades para todos, ¿no? Muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta de una persona que está aquí, te la voy a hacer. Dice, buenas tardes, mi hija adolescente fue diagnosticada recientemente. Pasa mucho tiempo en Instagram buscando restaurantes, recetas, heladerías y postres. Me preocupa si esta ansiedad puede ponerse peor y si debo tomar alguna acción. Bueno, hay 2 factores ahí, ¿no? Un diagnóstico nuevo y la edad. Los adolescentes usualmente, esa es como su forma de desahogo, ¿no? Meterse en las redes sociales, y más en este momento que pasan más tiempo dentro de casa y no tienen muchas opciones para hacer actividades, ¿no? Entonces quizás una recomendación para esa mamá sería sacar más a esa hija, quizás incentivarla a que haga actividad física, de que haga más actividades al aire libre, y sí, hablar claramente de cuáles son las opciones que ella va a tener. Y está bien que busque, pero no como obsesionarse en ese tema, porque sí va a generar más estrés y ansiedad en ella, ¿no? Entonces, la recomendación es tener rutinas, o sea, tener rutinas y que ella, digamos, tiene su vida de adolescente, de que tiene que estar en la escuela, la universidad, pero hacer actividad física y tener su listado, ¿no? A veces algo muy práctico es como tener su batería de comidas, ¿sí? Que no tienen gluten, y así ella sabe que cuando si va a un lugar diferente, poder pedir esas opciones, ¿no? Pero que no sea como el tema principal de su vida, o sea, ella tiene que seguir con su vida adolescente. Doctora Ariadna, Catherine Chani, un placer. Dentro de todos estos temas que hablamos, pues siempre el tema de la ansiedad, cuando uno recién es diagnosticado, uno pasa por un periodo que está muy relacionado con el periodo de luto, del modelo Cross-Gobler, ¿no? Donde uno empieza como a primero sentir esta negación, posteriormente uno empieza como que a ver por qué yo, hacerse como uno víctima, luego uno empieza como esta fase de negociación, de ok, un poquito no me hace daño, y posteriormente uno llega a la fase de la aceptación, y eso demora unos meses. Yo quisiera saber si usted pudiera expandir para los oyentes cómo funciona este ciclo, y que el hecho de que uno le elimine un alimento es muy parecido a la fase de luto, y cómo los padres, que veo que aquí hay padres también o familiares de los recién diagnosticados celíacos, pueden lidiar con esto para guiar a la persona a ir saliendo de estas etapas, y que lo que ahora puede uno considerar como que sea muy obsesivo compulsivo en buscar que todo sea libre de gluten es parte del aprendizaje también que la persona está llevando recién diagnosticada, y que debe empaparse para después va a ir pasando estos ciclos y estas fases, ¿no? Así que me gustaría ver si usted pudiera como expandir un poquito más en estas negociaciones de este ciclo. Bueno, sí, como usted lo mencionó, son las fases del duelo, ¿no? Pero
Cada persona en particular va a llevar su duelo de forma distinta. Eso tiene que ver mucho con la forma en que nos criaron, la parte cultural. Como Panamá tiene un bagaje cultural amplio, la forma en que aprendimos a afrontar las situaciones difíciles. Entonces, todo eso va a influenciar de cierta medida cómo la persona va a ir llevando las etapas. Hay personas que se quedan en una etapa por más tiempo que otras, ¿sí? Entonces allí, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, que en ellos es totalmente diferente a la regla, ¿no? Por lo menos en un adulto uno espera tal cosa, pero un adolescente va a ser totalmente diferente porque hay otros factores estresores asociados, las hormonas, el entorno, un momento como este de una crisis que nos ha mantenido aislados, entonces todo eso incide de cierta forma específica sobre ellos. Pero sí, lo que hay que reconocer, por ejemplo, es que pueden haber etapas, sobre todo en la etapa de negación, donde la persona se torna irritable, se torna molesta, pero si ya hay episodios de agresividad, entonces ya esa es como una banderita roja para el papá o para el familiar y decir, a ver, esto ya se está saliendo de lo esperado, ¿sí? Yo entiendo que tú estés enojado porque es parte del proceso, porque es lo primero que uno se pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? O sea, si yo he hecho las cosas bien, porque inclusive las personas con enfermedad celíaca, cuando tú vas a ver el historial, son personas que llevan un estilo de vida hasta saludable, son personas delgadas y todo esto, entonces nadie se imagina que por qué a esa persona le va a tocar este diagnóstico. La comunicación es muy importante, buscar la información, pero en Internet vamos a encontrar información de todo tipo, entonces hay que buscar la información adecuada. Entonces, asociaciones y grupos como los suyos proporcionan ese apoyo a los familiares, porque al inicio es como difícil, a ver, dónde busco, cómo lo oriento, qué le digo, pero sí, es un proceso que se va a llevar poco a poco, y si uno ya ve que los síntomas se exacerban más allá de lo normal, o sea, más allá de lo que uno espera, digamos que ya, digamos, el chico empiece a tener bajo rendimiento en la escuela, empiece a estar como más aislado o no es como es usualmente, si es un chico que es bastante activo, está como más decaído, entonces esas son banderitas rojas para buscar otro tipo de apoyo. Y no está mal buscar inicialmente que haya el grupo de salud mental, porque cuando son enfermedades crónicas, usualmente uno refiere, o sea, en Panamá no se acostumbra tanto, pero uno refiere a que vaya con el psicólogo o el psiquiatra para hablar acerca de la enfermedad, porque es algo que va a cambiar tu vida y con lo que vas a vivir toda la vida. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si hay alguien más dentro de la audiencia que tenga alguna pregunta para la doctora. Recuerden de igual forma que nos pueden proporcionar las preguntas y nosotros podemos estársela pasándose a la doctora. No la quiero robar un minuto más porque sé que usted tiene su tiempo contemplado. Muchísimas gracias por honrarnos con este tiempo, por acompañarnos, por todo el amor que le ha dedicado a la presentación. Cuéntenos dónde la pueden contactar nuestros pacientes, si tienen alguna necesidad, si quieren atenderse con usted, por favor, siéntase libre de compartir dónde la pueden encontrar. Bueno, yo trabajo a nivel institucional en el Instituto Nacional de Salud Mental, que es un hospital psiquiátrico, pero es solo para hospitalización, pero a nivel privado, en Consultorio Santa Fe, ahí en el primer piso, a la orden, con cualquier orientación, cualquier apoyo, con mucho gusto. Si quieres, también yo te escribo ahí en el chat el correo y cómo me pueden encontrar en el Instagram. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. A todos los que nos acompañaron en estas horas, muchísimas gracias. Recuerden mantenerse conectados a las redes sociales de Somos Celíacos Pty, de Ladies Sin Gluten y de Syntagmy Pty, que son las redes que estamos pasándoles todas las informaciones de los ciclos de webinars, de los live. Katy está haciendo unos live distintos a los que yo estoy haciendo. Estamos tratando de complementar las 3 plataformas con contenido sustancioso para ustedes, para que tengan en este mes donde encontrar apoyo, donde encontrar orientación, donde encontrar docencia. Recuerden que la mejor docencia es la de escuchar el cuerpo, de saber que cuando algo está mal hay que recurrir donde un especialista idóneo que nos dé un diagnóstico certero y después entonces realizar los cambios y ajustes que hay que hacer.
Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en el próximo live webinar y hasta luego.